Yo soy Teodoro González de León, arquitecto. Teodoro González de León ocupa un primerísimo lugar entre la pléyade de grandes arquitectos mexicanos contemporáneos. Cada construcción de Teodoro González de León es una obra de arte que va llenando de belleza y utilidad los espacios del mundo. Teodoro González de León, ¿es la arquitectura reflejo de la naturaleza? Te lo pregunto porque si pensamos en los seres vivientes, y voy directo a hablar de las aves, de ese grupo de animales, de seres vivientes que construyen su casa, sus nidos, de una manera tan original, tan creativa, tan única. ¿Qué podrías tú elaborar sobre ese tema? Fíjate que es una cosa muy interesante porque actualmente existe un grupo en Japón que hace una especie de celebración del nido de las aves cada año, con un concurso mundial que manda a todos los arquitectos para que hagan una recreación del nido. Yo recibí todos los apuntes de ellos, sus invitaciones, pero les contesté en una forma, evadí el trabajo porque se me hace que por más que hagas, nunca vas a poder hacer una perfección como las hacen ellos mismos sus nidos. Es imposible. He visto todo lo que han hecho los arquitectos de imitación de nido, unos electrónicos, otros combinados con... Son tonterías, ¿ves? Si los comparas con los nidos originales y con la variedad que hay de nidos. Es fabuloso, es un habitáculo fabuloso que nos hace pensar que, bueno, tú empezaste tu pregunta con el viejo concepto de que el hombre imita la naturaleza, ¿no? Pero más bien yo diría que es la cultura de las especies la que hace el nido. Es decir, la arquitectura es el primer acto cultural, el primer acto de dominio que hace el hombre en la naturaleza, al hacer su habitáculo. Mies van der Rohe por ahí definía la arquitectura como un acto de dominio sobre la naturaleza. Es muy bonita definición. Es muy bonita y es muy del hombre. Claro, y es totalmente cultural, ¿no? Y en el caso de las aves, ¿es una intuición? Yo creo que no, ¿Es intuitivo? Las especies las conocemos tampoco, pero yo creo que hay un gradiente de conciencia en todo el reino animal, ¿no? Hasta el gusanito más pequeño hay conciencia y está haciendo algo, tiene conciencia. Eso no lo sabemos todavía, no lo saben los biólogos, pero yo intuyo que por ahí va todo. Bueno, los que están más cercanos, como los primates, como los perros, ¿ah? Te das cuenta que sí hay conciencia, que tienen conciencia. Y hay unos que hacen cosas, como las aves, como los castores, como muchas especies, ¿no? Hacen cosas, es decir, hacen actos de dominio sobre la naturaleza, siguiendo la definición de Mies. ¿Y es tema de ustedes, arquitectos, a veces hablar de ello? ¿Tú con un amigo arquitecto? No, claro. ¿Comentas eso? Claro, depende de los amigos. Hay amigos arquitectos que son
fantásticos, llenos de ilustración y llenos de imaginación, ¿no? Con ellos es fabuloso charlar, pero tal vez mis charlas más profundas las hago con artistas plásticos y con escritores. Ahí están mis interlocuciones más profundas. ¿Qué tan relacionada está la plástica con la arquitectura? ¿Son hermanas? Son hermanas, pero cómo están relacionadas es un misterio, porque no es la pintura corre aparte, la escultura corre aparte, ¿no? Aunque a veces la escultura puede casi ser arquitectura, sobre todo en los nuevos escultores, ¿no? Por ejemplo, este joven Jaspic, que hace cosas que son habitables ya casi, ¿no? O son habitables y son escultura a la vez, ¿no? Ahí hay un traslape muy fuerte, pero creo que son disciplinas aparte. Bueno, yo practico pintura y es un poco escultura, pero sé que es otra cosa, que no es lo mismo. ¿Y quiénes han sido tus amigos, artistas y escritores más cercanos, con los que has tenido realmente una combinación fuerte? Bueno, el primero que tengo que nombrar es Octavio Paz, Ramón Chirao. En un tiempo hacíamos pláticas muy bellas, ¿no? Alejandro Rossi, que la sigo teniendo, ¿no? Con Juan Soriano a veces, muy bien, con Hendrix. Hendrix es un artista secreto, profundo, que sabe todo. Entonces, rascarle ahí es muy bueno, ¿no? ¿Has obtenido alguna vez ideas arquitectónicas después de una charla como esa? No tan automático. Son cosas que... No, pero reflexionado. Por supuesto, pero entonces ya no sabes de dónde viene. Así es como la inspiración que, pues no, es algo que tienes adentro y que de repente surge y puede hacer algo que viste hace 20 años, ¿no? Tú trabajaste 2 años con Le Corbusier. Poco menos de 2 años. ¿Estuviste en París? En París. ¿En la rue de Sèvres? En la rue de Sèvres. Tú trabajaste 2 años con Le Corbusier en París, en la rue de Sèvres. ¿Cómo fue tu relación con este gran arquitecto? ¿Fue completamente profesional o hubo un acercamiento amistoso, casi familiar? Bueno, al principio fue totalmente profesional, ¿no? Pero poco a poco él me distinguió, en cierta forma, porque me llamó a su casa para ir en la mañana. Le Corbusier iba solamente en las tardes al taller de arquitectura, porque en la mañana pintaba y escribía en su casa, en el taller de su casa, que estaba por allá por el fondo del Bois de Boulogne, en la rue Nugent-Cercoli, ¿ves? Se veía el Bois de Boulogne por un lado y el Stade de France por el otro, ya muy en la Porte Molitor, ¿no? Ahí vivía. Y fue una experiencia notable esa, de ir todas las mañanas durante 2 meses a su casa, era verano, y a hacerle los diseños de sus ventanas que él quería cambiar de acero, que las tenía. Era un edificio que él hizo en 1929 y estuvo abandonado su departamento durante toda la guerra, 6 años. Y en París, tú sabes, la corrosión es bárbara, estaban deshechas las ventanas. Entonces las cambiamos a madera, pero hizo un diseño muy complejo que parecían esculturas de madera. Desgraciadamente esas ventanas las quitó un ayudante de Le Corbusier cuando él murió, porque estaban un poco dañadas, pero eran unas esculturas, no te imaginas. Yo dibujé todas, ¿verdad? Durante 2 meses, viendo al carpintero, ¿verdad? Y lo vi ya en un plan cotidiano, solo él y yo en el taller.
en el taller de pintura, pintando, escribiendo, y muchas veces me quedaba ahí a comer con él. Y ya íbamos, me llevaban en su automovilito Sport hasta la Rue de Sèvres. Entonces, tuve esa doble experiencia con él. La experiencia del maestro silencioso, profundo, en el taller de arquitectura, ¿no? Dándote las palabras mínimas. Ayer, fíjate, para mí fue una cosa, la gran shock que todavía me acuerdo, fue los maestros que yo tenía en México, Mario Pani, y los maestros que te enseñan arquitectura. Hablan todo el día, ¿ves? El maestro habla. Al llegar con la curiosidad, era el silencio total. Muy pocas palabras. ¿No se ha fijado usted en esto? Mire, ya. Y luego hace un dibujito. Mire, es que usted no vio eso que estaba aquí. Pero dando siempre a sentir que la creación es una cosa profunda, secreta y silenciosa. Esa fue una lección profundísima para mí. ¿Qué lo consideras un místico? Tiene algún componente en su educación protestante. Él venía de una familia protestante, bueno, de una viejísima familia protestante, de los que huyeron después de la noche de San Bartolomé en el siglo XVI. Su familia emigró a la borde de Suiza, ¿no? En la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds es un pueblo maravilloso, porque es un pueblo trazado. Es como las Bastides, pero no es Bastide. Es un pueblo trazado por los protestantes. Emigrados, bueno, los mataban en Francia, pero los que se salieron fundaron pueblos, fundaron Berlín, por ejemplo. Los franceses fundaron Berlín. Eso es una cosa que... No sabía. Claro, fíjate. No sabía. ¿Y él hablaba de eso o no hablaba de eso? Sí, claro. Sí. Y ese componente tú lo sentías de austeridad protestante. Pero también había una calidez y de otro tipo, que claro, ya no me tocó vivir con él, porque él ya tenía, ¿qué? Era 1950, tenía como 60 años, ¿no? ¿Joven? Y todavía joven, claro, pero ya las locuras de juventud habían pasado, que tuvo muchas, que después he sabido. ¿Cómo era? ¿Cómo era este hombre en su vida privada? Él te decía una cosa, ¿por qué no trabaja usted más? ¿Qué hace usted en la calle? ¿Sabe? La vie est triste, ¿eh? Il faut faire des choses sérieuses, ¿eh? Siempre ese ritornelo de que la vida es triste, que hay que trabajar, eso es un poco ese componente protestante, ¿no? Pero muy bondadoso y con cierta picardía siempre, ¿no? Su mujer era una pícara fabulosa, ¿eh? ¿Quién era su esposa? Su mujer, Yvonne, la conoció, era una mujer muy alegre, totalmente el contrario de él, marsellesa, ¿no? Y era muy guapa, ¿no? No tuvieron hijos. Se murió antes que él. Y la muerte de él, la relata, la muerte de ella, es una página bellísima de él. Sí, tuve un acercamiento bonito, tengo buenas cartas de él, 3 dibujos que me regaló, varias cosas. Estaría orgullosísimo, o estará orgullosísimo de ver desde donde esté todo lo que has hecho. Porque, ¿cuántas construcciones has hecho? ¿Tú puedes recordarlo? ¿Sabes cuántas? ¿O es difícil? Como número no creo. ¿No? No, un día un joven de mi despacho contó ya no me acuerdo. Tus proyectos, pero muchos. No son muchísimos, pero son, por supuesto, muchos proyectos. Son mucho más los proyectos que se han quedado sin hacer que los realizados. Mucho más. ¿Sucede eso a menudo con los arquitectos? Es muy normal. Es muy normal. ¿Y les duele? Sobre todo algunos. Algunos que se quedaron, como por ejemplo el de Cuicuilco. Ese todavía me duele. ¿Ese cómo era? Pues es un edificio que estudié con mucho cuidado para estar junto a una pirámide, a la pirámide de Cuicuilco.
Y hubo una corriente ahí fundamentalista encabezada por la señora esta del hábito, ¿no? Y pues fastidiaron el proyecto. ¿Y ya no es recuperable? No, ya no es recuperable. El dueño cambió a otra cosa. Teodoro González de León, hablemos de tiempo y espacio. Susan Sontag dice que el tiempo es para que me ocurran cosas a mí y el espacio para que no me ocurran todas al mismo tiempo. Es bonito eso, es bonito. ¿Qué significa o cómo lo aplicas a la arquitectura? Bueno, es que la arquitectura está hecha de tiempo y espacio, ¿no? Hace 100 años, desde hace 100 años sabemos, más o menos hace 100 años, que el tiempo y el espacio están atados, que no puedes desprenderlos. Así que todo lo que nos está sucediendo está en un espacio y está en el tiempo. Está pasando el tiempo. Eso está atado, cosa que los griegos ni Descartes lo advirtió. Es un fenómeno muy raro y es hasta Einstein que ven esa conjunción, ¿no? Y la arquitectura es indisoluble. Tú para conocer la arquitectura tienes que moverte dentro de ella. Es decir, tienes que hacer que el espacio, que el tiempo transcurra. Y en ese momento te vas dando cuenta del espacio. Porque el espacio no lo puedes ver así, como ves una pintura, que también pasa el tiempo al ver la pintura, por supuesto, y estás reflexionando. Pero, digamos, tienes una vista frontal, ¿no? En la arquitectura no puedes tener vistas frontales. Tienes que hacer un paseo dentro de ella para poder apreciarla. Entonces, el tiempo está atado en la arquitectura. Le Corbusier tenía una cosa muy bella. Dice, hay que hacer siempre paseos arquitectónicos dentro de cada edificio. Dice, para que el usuario vaya viendo todo la envolvente del espacio, ¿no? Toda la plástica del envolvente del espacio, ¿no? La vaya viendo con el tiempo, transcurriendo en ese paseo arquitectónico, ¿no? ¿Qué placer te da a ti cuando ves una de tus obras terminadas? Me da placer combinado de angustia, porque siempre veo que hay algo que pude modificar ligeramente. No creas que es agradable. Y procuro olvidarme. Cuando ya la obra está hecha, nada más pienso en la nueva. No tengo obras preferidas. Teodoro González de León, para el relativismo de Einstein y de Heisenberg, la realidad depende de en dónde se encuentra situado el espectador. Y el espectador. El observador y el espectador. Supongo que este es un concepto importante para un arquitecto moderno como tú. Sí, pero ese tipo de especulación física es más a otra escala. La escala de la arquitectura, estamos en un mundo tridimensional, casi euclidiano, ¿verdad? Pero claro, el tiempo inseparable del espacio, porque no puedes concebir el espacio sin que transcurra el tiempo, ¿no? Y la manera de apreciarlo es transcurriendo. Pero esos problemas de no simultaneidad son de física alta, que no estamos en un nivel mucho más pragmático al hacer arquitectura. No hay que meterse a la física. Claro que algo te toca de eso, ¿no? Pero ya son extrapolaciones. Yo me quedo con un mundo tridimensional y con mi espacio y tiempo atados. Ahí sucede la arquitectura, ahí la hacemos.
¿Qué arquitectura anterior al siglo XX te atrae más? Pues en realidad yo he sido un enamorado de la historia de la arquitectura, ¿eh? Cuando fui a Egipto quedé aplastado. Cuando fui a Grecia fue lo mismo. Cuando fui a Europa a conocer el gótico, me desvié por el románico primero y casi no vi el gótico. El románico me atrae fuertemente, ¿no? Pero después he vuelto y he entendido que el Renacimiento era formidable. Entonces, no te puedo decir, ¿no? Creo que depende del momento de tu vida en que ves una cosa más. A los 20 años no me sacaban del románico. La luz misteriosa del románico que baña muros, que vuelve el espacio, que revela el espacio de una forma sorprendente. Para mí no existía otra cosa. Pero después le di el golpe al gótico y al barroco también. Pues es que así es, ¿no? Así es. Sí, lo que es estético nunca pierde Lo vas pasando y lo vas... valor. Tal vez mi mayor alejamiento es con Oriente, con la India, con China, no con Japón. Lo japonés está muy cerca de nosotros, sobre todo está muy cerca del siglo XX, de todos los creadores del siglo XX. La prueba es el contacto Wright, Le Corbusier, con Japón, ¿no? Fuerte, en su concepción plástica, ¿no? Pero tal vez lo más alejado para mí es la India, China, ¿no? Que me falta ver cómo es. ¿Tus recuerdos de infancia te llevan a algún momento en que la arquitectura, de alguna manera, te tocó? Sí. Tengo particular recuerdo de, primero, de las ruinas prehispánicas recubiertas de verde. A mí me gustaba mucho eso. No la ruina prehispánica en sí, sino la ruina prehispánica enmontada, con un plano verde inclinado. Ese fue una impresión que me gustaba mucho, ver que las ruinas se asentaban en planos verdes, que eran parte montaña, ¿no? Y luego otra cosa que sí recuerdo también de chico, los patios me fascinaban. Y conocí varios patios coloniales con amigos de muy tierna infancia, digamos, a los 10 años, 8 años, íbamos a una casa del centro, que está muy cerca del Colegio Nacional, y todavía existe, es una casa del siglo XVII, y ahí pasábamos todos los sábados, entero. Nos subíamos a las azoteas y veíamos todos los patios de toda esa manzana, que está atrás de Catedral. Eran excursiones maravillosas. Y me queda la impresión de que el patio era algo mágico para mí. Las columnas, un espacio abierto pero cerrado, ¿verdad? Un espacio abierto, pero cerrado. Cerrado, confinado, ¿verdad? Pero abierto al cielo. ¡Qué hermosa imagen guardas! Es el patio, ¿no? Sí, y es que bueno, el patio es árabe. Pues fíjate que también es prehispánico. Sí, Prehispánico. todas las organizaciones de vivienda, de palacios, en Teotihuacán, en Mitla, en todos lados, esta base de patios. Entonces, a nosotros nos viene por dos lados, nos vienen los patios de Roma por España, ¿no? Pero también nos vienen los patios del mundo prehispánico. Claro que eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos sino hasta mucho después, hasta los 50 con las excavaciones que hizo sobre todo Loret Sejourné, que descubrió los patios en Teotihuacán. Se conocía todo lo de los patios en la escultura mixteca, ¿no? Pero no lo de Teotihuacán. Teodoro González de León, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti mucho.
con el gran arquitecto Teodoro González de León, Silvia Lemus.